Bien, saludos, profe Laza. Me han pedido que hable acerca de la Revolución Francesa y ya llegó el momento. Pero antes, la bibliografía pertinente. 10 años de destierro de la hija del famoso Necker, el ministro de Economía de la Revolución Francesa, Madame Estelle. Libro clave para entender el papel de las mujeres en la Revolución Francesa. Infaltable, Napoleón Bonaparte. En mi contenido sobre Napoleón, allí muestro más bibliografía de Napoleón Bonaparte. Los personajes claves, María Antonieta y Luis XVI de la Revolución Francesa. Breve historia de Francia, ¿no? Le dedico un especial capítulo a la Revolución Francesa. La Francia de hoy, que es producto de la Revolución Francesa. De André Ribard, Francia, historia de un pueblo. Y por supuesto, considerado el mejor libro de la Revolución Francesa, Thomas Carlyle, Historia de la Revolución Francesa. Ya haré otro contenido donde solo muestre libros de la Revolución Francesa, hoy de temas en general de la Revolución. Bien, la Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia. No hay revolución tan importante como la de Francia. ¿Ya? Da inicio a la Edad Contemporánea y de manera convencional se inicia el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Pero ¿cómo empieza la revolución? Bien, a ver, Francia por esa época tenía 28 millones de habitantes. Hay mucha información, está muy documentado, que de los 28 millones de habitantes, el 95% o 96%, más o menos, eran del pueblo, los llamados famosos el Estado Llano, el tercer estado. Y un 3 o 4% eran los privilegiados, el primer estado, que era el clero, y el segundo estado, que era la nobleza. No hay problema si ustedes pueden revertir el orden y poner el primer estado como la nobleza y segundo estado como el clero. Ambos eran los privilegiados. Bien, en las memorias de Talleyrand, que también es clave y en otro contenido lo voy a mostrar, Talleyrand y Fouché fueron personajes claves de la Revolución Francesa hasta el final. Bien, Talleyrand cuenta que quien no ha vivido periodos anteriores a la Revolución no saben lo que es el glamour. Pues Francia vivía en un glamour, sobre todo María Antonieta creía que ella debería seguir haciendo las fiestas y seguir despilfarrando dinero. Por eso le decían Madame Déficit. Pero por errores de los reyes anteriores como Luis XV, que se dejó gobernar por favoritas, y del tras anterior Luis XIV, que gastó el dinero en muchas guerras, Francia entró en una grave crisis en 1789. Entonces tenemos como causa la grave crisis económica, el pan estaba carísimo. 2, las malas cosechas, como dicen los biógrafos de la época, hasta el clima era revolucionario. 3, el despilfarro de la reina, que incluye con la crisis económica. 4, la influencia de la Ilustración. El pensamiento en el siglo XVIII había cambiado radicalmente. Atrás quedó la idea de que el hombre era un lobo para el hombre, Homo hominin lupus, la tesis de Hobbes, que se puso en boga en el siglo XVII, ¿no? La teoría del salvaje, el hombre era un salvaje, Homo hominin lupus. En el siglo XVIII, Rousseau, también Montesquieu, Diderot y Voltaire señalaban que no, que el hombre era bueno por naturaleza. La frase más conocida era: el hombre nace libre, el hombre es bueno, la sociedad la corrompe, o la tesis del buen salvaje. Entonces, estos 4 grandes pensadores, Montesquieu, Rousseau, Diderot y Voltaire, fueron los que van a cambiar la mentalidad del pueblo francés y del mundo. La idea era, porque estos ilustrados no querían revolución, salvo de repente el radical Rousseau. La idea era que Francia se ilustre para evitar revoluciones, pero Francia no se ilustró. Se ilustró Prusia, se ilustró Austria, se ilustró Carlos, el rey de España, Carlos III, pero Francia no se ilustró y eso le costará caro, porque estallará la revolución. Entonces, otra causa es la influencia de la Ilustración. Resumiendo, la crisis económica, incluido las malas cosechas, 1. 2, la sociedad estamental o desigualdad social, dividido en 3 estamentos, nobleza, clero, pueblo. 3, la influencia de la Ilustración. Pero la causa más importante, muchos creen que es la económica, no, es la causa política, la idea de que el Estado es el rey.
la famosa frase de Luis XIV aún sobrevivía en finales del siglo XVIII, que es de la Revolución Francesa. Esa tesis de que el Estado soy yo ya era anacrónico, ya era decadente, pero eso todavía lo defendían los Borbones con Luis XVI. Pero como la historia bien lo demuestra, cuando hay pocos ricos que concentran el poder, en este caso la nobleza, y muchos pobres cuya única preocupación es si podrán comer, entonces la revolución se encargará de que todo sea más justo. El rey Luis XVI intentó reformar la economía para evitar revoluciones. Eso muchos titulan la reforma nobiliaria, o sea, la reforma de los nobles. Y Luis XVI llamó pues a varios economistas de la época, Malesherbes, Turgot, Necker mismo, de Brienne, etc. Y todos le decían lo mismo: mi rey, gaste menos en Versalles por la reina, ¿no? que despilfarraba dinero. Recuerden que era Madame Déficit. 2, mi rey, aliente la producción, el comercio, la agricultura y preste ese dinero. La idea de que sean austeros no fue bien recibido por la esposa de Luis XVI, por Marie Antoinette, y entonces la reforma nobiliaria fracasó. Y así llegamos a la época crítica de 1789. Entonces Luis XVI, al ver que la economía estaba muy crítica, tuvo que llamar al mejor economista, y ese era Necker, cuya hija, Madame Steyle, escribe sus memorias, que es importantísimo conocerlo. Necker entonces le dijo: mi rey, a estas alturas la única solución es convocar a los estados generales. Entonces, el primer periodo de la revolución son como 8 periodos. El primer periodo se llama los estados generales. En los estados generales, la idea era que las 3 clases sociales, el clero, la nobleza y el pueblo, se reúnan internamente y elijan a sus diputados. Habían más diputados del pueblo porque recuerden que el 96% era del pueblo. En cambio, un 3% era de la nobleza y del clero. Aún así, la nobleza y el clero juntos tenían una más o menos cantidad de más de 500 diputados y un poco más de 500 el pueblo. Sumado eran aproximadamente 1.200 diputados. Estos diputados, elegidos internamente de acuerdo a su estamento, de acuerdo a su clase social, se reunieron en los estados generales. La inauguración fue un 5 de mayo de 1789. Necker dio un discurso largo que dicen que fue algo tedioso, ¿no? Y cuando terminó su discurso dijo: damos por iniciado los estados generales. Los estados generales es una gran asamblea, es un gran congreso que Francia lo convoca cuando está en estado crítico, y esto era un estado crítico. Hace más de 100 años que no convocaban a los estados generales. Bien, ¿por qué fracasó los estados generales? Porque aquí debería acabar todo. Los estados generales hacer una reforma tributaria, ajustar la economía y bueno, que el pueblo tenga acceso a los alimentos. ¿Pero por qué fracasó? Porque el voto seguía siendo tradicional. El voto era por estamentos. Si el voto de cada diputado es por estamentos, entonces la nobleza y el clero hacían una alianza y su voto valían 2 puntos. En cambio el pueblo, no, 2 contra 1. Y como eran tiempos nuevos, gracias a la Ilustración, que se pedían cambios, entonces el pueblo, ya estaba como diputado Robespierre pidió que el voto sea por cabeza, no por estamentos, porque muchos diputados del clero, como Sieyes, y muchos diputados de la nobleza, como Mirabeau, querían apoyar al pueblo, por distintas razones. Pero se frustró esa idea de que el voto sea por cabeza. Por eso los diputados del pueblo rechazaron los estados generales y este periodo fracasó. Entonces Sieyes escribió un panfleto. Sieyes era diputado del clero, pero sentía cariño, diputado del clero, sentía cariño por el pueblo. Escribió un panfleto que se titulaba ¿Qué es el Estado llano? O sea, ¿qué es el pueblo? Y él mismo respondía: todo. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué quiere? Algo. Ese panfleto influyó mucho y como que los diputados del pueblo y el mismo pueblo entendió que ellos tenían el poder, porque era mayoría. Por esa época surgió una masa de obreros y campesinos que empujaban la revolución, llamado sans-culottes, que significa con pantalones, porque
los sin pantalones, o sea, los con bombachos, los culottes eran los representantes de la nobleza. Hay mucho simbolismo en la Revolución Francesa. El rey puso su condición: o se reúnen con el voto anterior, que es por estamentos, o no hay reunión. Bien, el pueblo sabía que si aceptaba las condiciones del rey, no había ningún cambio, y todo era lo mismo. Entonces, los diputados del pueblo buscaban un nuevo local para reunirse, pero el rey cerró todos los locales, se adelantó a los hechos. Pero el hermano del rey, eso lo cuenta un historiador francés, recuerden que en mi otro contenido solo voy a mostrar libros. Un historiador alemán encuentra documentos que el hermano del rey, el futuro Luis XVIII, quería jugar balonmano, todavía no existía el fútbol, y como quería jugar balonmano, le pidió al rey la llave para abrir el salón donde se juega la pelota. En mi TikTok hablo sobre la afición que tenía Luis XVI sobre las llaves. Luis XVI le da las llaves, pero alguien se enteró, porque hay muchos, vamos a decir, conspiradores, muchos espías. Alguien le dijo al pueblo que el hermano del rey estaba jugando en el salón de la pelota. Y así fueron los diputados y echaron a los que jugaban balonmano y empezaron a llamar lista. Recuerden, teoría del Estado: si hay una asamblea donde hay 1.200 miembros que representan a un país, basta que la mitad más uno esté presente y tiene validez. Entonces, estos diputados del pueblo invitaron a los del clero, invitaron al estamento de la nobleza para asistir al salón de la pelota. Se hicieron llamar Asamblea Nacional, estamos en el mes de junio, ha pasado solo un mes, y cuando llamaron lista para que firmen y dar ese documento al rey para que esa asamblea tenga validez, fueron más de 900. Por lo tanto, la Asamblea Nacional triunfó. Y Mirabeau dijo una famosa frase, ¿no? Aquí nos convoca el pueblo y nadie nos saca salvo con las bayonetas. Bien, la Asamblea Nacional triunfó, el rey aceptó, vamos a decir, a regañadientes, y volvieron al antiguo local, ¿no? Allá por Versalles, y se convirtieron en Asamblea Nacional Constituyente, o sea, Asamblea Constituyente. Llegamos al mes de julio, seguimos en 1789, y en el mes de julio empezaron a redactar la Constitución. Por eso, esos periodos que les menciono, Estados Generales, Asamblea Nacional, ahora Asamblea Constituyente, pertenecen a la etapa de la monarquía constitucional. Lo que quiere Francia es una monarquía constitucional, teniendo como ejemplo a Inglaterra. Los ilustrados admiraban mucho al pueblo inglés. La Asamblea Constituyente duró 2 años porque elaboraron 2 constituciones: la Constitución Civil y la Constitución del Clero. En el mes de agosto, el famoso 4 de agosto, la Noche Milagrosa, se redactó los primeros documentos que serán llamados la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La palabra ciudadano es una frase icónica. Ciudadano quiere decir ahora que todos son iguales. Entonces, la frase fue: todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Francia no pertenece a una familia, en este caso a los Borbones, que era Luis XVI, sino a toda la población. Por eso los ideales de la revolución son las palabras de libertad, igualdad y fraternidad. Esa es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. La revolución está triunfando. Las cosas se calmaron en el mes siguiente, septiembre, y en octubre María Antoinette, hizo una celebración para nombrar a su nueva guardia real, los culottes. Pero comenzó a difundirse un rumor, y en Francia los rumores son como aquí en Perú, ¿no? Tienen peso. El rumor era que la reina había dicho que si el pueblo no tiene para pan, que coman pastel. Entonces, cuando las mujeres que estaban en verdad muertas de hambre, escucharon que la reina se burlaba de su hambre, las mujeres, con lo que tenían en mano, se fueron al Palacio de Versalles para pedirle cuentas a la reina. La famosa toma del Palacio de Versalles. Estamos en el mes de octubre. Meses anteriores, disculpe que regrese un poco, meses anteriores, el 14 de julio, sucedió algo parecido, pero no la toma de Versalles, sino la toma de la Bastilla. Sucede que el 11 de julio, cuando se redactaban los primeros
las primeras páginas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Luis XVI despidió a Necker, casi en secreto, pero el pueblo terminó enterándose. Entonces los políticos, los radicales, nombraron a Camilo Dimulá para que dé un discurso y el pueblo tome la Bastilla, que también era simbólico, porque la Bastilla se creía que había mucha pólvora, pero no, había poca pólvora y ni siquiera había muchos presos. Y el 14 de julio, con el discurso de Camilo Dimulá, discurso que se resume en: el rey votó a Necker. Si el rey votó a Necker, está dispuesto a todo. Miren cómo los culottes, o sea, la guardia del rey, miren cómo nos apunta con sus balas. Defendámonos, tomamos la Bastilla y tomamos el control. Y el pueblo tomó la Bastilla. Acto simbólico. Según las crónicas de la época, Luis XVI estuvo de cacería el 14 de julio y cuando regresó vio el humo en la Bastilla. Había muerto el que dirigía la Bastilla. Y preguntó si era una revolución. Y le dijeron: no, mi rey, solo es una revuelta. Y el rey se fue a descansar. El rey vivía en otro contexto, en otro mundo. Bien, entonces vuelvo a lo que estaba diciendo. Ahora la reina fue la que dijo: si tienen hambre, que coman pastel. Y ahora las mujeres tomaron Versalles. El alcalde de París se convierte en una comuna, o sea, en un territorio autónomo, y crea a una policía, la Guardia Nacional. Nombra a Lafayette, famoso masón que participó en la independencia de Estados Unidos, y era conocido y admirado en Francia, y Lafayette con la nueva Guardia Nacional, o sea, la policía, con los colores de Francia, blanco, azul y rojo, salvan a los reyes, porque su vida estaba en peligro. Dio una frase bien célebre que es histórica, ¿no? Cuando calmó a las mujeres y dijo: mujeres de Francia, es cierto que el rey no puede vivir en este palacio mientras ustedes están con hambre. Entonces el rey ahora mismo se irán a otro palacio, las Tullerías, en francés Tuileries. Y dijo esta frase el famoso Lafayette: si alguien aplaude al rey, será azotado. Y si alguien critica al rey, doblemente azotado. Entonces los reyes se fueron al palacio de las Tullerías. Nunca más regresarán a Versalles, la pareja de reyes Luis XVI y María Antonieta. Bien, vamos a decir que las cosas se cambiaron nuevamente, pasaron 2 años y Francia elaboró 2 constituciones, civil y del clero. La del clero permitía a la iglesia, o mejor dicho, le obligaba a despojarse de las iglesias más grandes, y el sacerdote tenía que primero juramentar, después de Dios, a Francia y no al Papa. Y si no juramentaba, entonces era un refractario. Y si era un refractario, era un contrarrevolucionario y era perseguido. Muchos no juraron, muchos juraron. Esa historia de los sacerdotes rebeldes es una historia por sí misma y se puede hacer un contenido solamente hablando del papel de los sacerdotes en la Revolución Francesa. Bien, la Revolución Francesa convirtió a Francia en una monarquía constitucional. Se elaboró la Constitución Civil, se elaboró la Constitución del Clero, y ahora la Asamblea se convierte en Asamblea Legislativa. Bien, aparecen nuevos diputados, algunos son reelegidos, y en la Asamblea Legislativa, ahora estamos en 1791, en la Asamblea Legislativa surgen clubes, que serían como partidos políticos. El club de radicales que no están contentos con la monarquía constitucional, sino quieren una república, serán llamados jacobinos. Son llamados jacobinos porque en la iglesia donde se reunían, obviamente esa iglesia ya no era una iglesia, esa iglesia se convirtió en un club, en un partido político. Esa iglesia eran de los padres jacobinos, de los franciscanos, y por eso se llamaron, como una forma de ironía, los jacobinos. También le decían cordeleros, porque se ponían como una especie de cuerda, ¿no? Los franciscanos se ponían como en vez de correa, como una cuerda, cordeleros, los más radicales. Y quedaron con ese nombre, los jacobinos. Cuando iban al Parlamento francés, al Congreso, se reunían en la parte izquierda, por eso le decían los de la izquierda. Ya hablaremos de esos detalles en otro contenido, la izquierda y la derecha. Los fevillens o fuldenses, que son los exnobles, digo exnobles porque la Revolución Francesa dijo que todos son iguales, ya no existe la categoría de nobles. Entonces los exnobles, llamados fuldenses o fevillens, se reunían en la parte de la derecha, eran monarquistas, conspiraban, eran los blancos, eran los de la derecha. Y los moderados, los girondinos porque su iglesia, que dejó de serlo, estaba ubicado en la calle Gironda, Gironda. Los girondinos eran siempre moderados.
en un comienzo eran monarquistas constitucionales, terminarán siendo republicanos, pero republicanos moderados, no como los jacobinos republicanos radicales. ¿Por qué la Asamblea Legislativa duró pocos años? Porque aquí en verdad debería acabar la revolución si Francia ya es una monarquía constitucional, y eso es lo que quería el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos recién en la tercera parte? Porque el rey nunca estuvo contento con ese tipo de gobierno, una monarquía constitucional, porque le quita poder. Además, esto lo he visto como una obra del demonio, y el rey trató de escapar. Recuerden que es la época del miedo. Muchas personas murieron decapitadas y su cabeza se exhibió en una pica. Era la época del miedo y todo eso estaba vinculado con lo demoníaco. Así lo veían la clase noble, que ya no existe. Entonces el rey quiso escapar a donde vivía su cuñado. Recuerden que Marie Antoinette era austriaca. Dicho de paso, nunca se hizo querer por el pueblo. Y cuando estuvo a punto de escapar, la Guardia Nacional lo devuelve. No tenía permiso de la Asamblea Legislativa. Recuerden que ya no estamos en una monarquía absoluta, sino en una monarquía constitucional y el rey necesitaba permiso de la Asamblea. No lo tenía, lo regresaron. La reina escribió cartas, el rey escribió cartas pidiendo a su hermano, el emperador de Francia, Leopoldo, y después Francisco de Habsburgo, que formen un ejército y lo salve de la revolución. Austria convence a Prusia para formar la primera coalición. Brunswick, general prusiano, lanza una advertencia a Francia, le dice que si algo le ocurre a los reyes, correrán río de sangre. Eso, en vez de calmar los ánimos, lo eleva, es como echar leña al fuego. Encima se hablaba de que el rey quería acabar con esta revolución, con el ejército que le estoy mencionando, de la coalición austro-prusiano. Se estableció la leva y se formó un ejército. Carnot, llamado el Salvador de Francia. Francia siempre tiene la tendencia, no solo en la revolución, sino antes, de, vamos a decir, de encomiar mucho a sus héroes. Juana de Arco, Necker, llamado Salvador de la Economía, ahora el Salvador del Ejército es Carnot. Y Carnot salvó la revolución porque venció a la tropa austro-prusiana que quería ingresar a Francia y acabar con la revolución. Muchos creen que fue el genio de este Carnot, general francés, quien acabó con la coalición. Otros creen que fue la peste que eliminó, mató a la tropa prusiana. O tal vez la combinación de los dos. El hecho es que la coalición fracasó. Esto molestó a la población. Se acusó al rey de traición, porque como un rey puede llamar a un ejército foráneo y permitir que ingrese y acabe con el pueblo. Y entonces los jacobinos pidieron que el rey muera por traición